Espero que se hayan llevado bien con sus compañeros de la secundaria porque aquí se van a perder con ellos en un lugar desierto y van a tener que convivir sin absolutamente nadie más. Y eso no es todo, sino que no es en una isla donde tengan la oportunidad para escapar o ser rescatados o algo por el estilo, sino que toda la escuela física se ve transportada a un océano de nada. Y no solo eso, sino que ese compañero mala persona que nos hace la vida imposible, ese compañero tiene ahora un superpoder. Entonces, pues sí, esto es más o menos la premisa de Sonny Boy, un anime que rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Este anime pues básicamente nos cuenta eso, como un grupo de estudiantes a punto de graduarse pues se van a la deriva, se pierden en una realidad alterna muy extraña, muy absurda y pues ahí acompañamos a Nagara, que básicamente es un perdedor bajo casi que cualquier métrica, que no le gusta estar con nadie, no le gusta hacer nada, entonces simplemente pierde ahí el tiempo porque no tiene nada que lo inspire a seguir. Algo que me gustó bastante de este anime es que todos esos poderes que mencioné antes no son los estereotípicos poderes de las historias de fantasía y ciencia ficción, de super velocidad, super fuerza, poder volar, sino que son un poquito más complejas, un poquito más cuidadas, un poquito más específicas, un poquito diferentes, tanto así que llegan a ser a veces también algo crípticas y no se entiende realmente qué es el poder de cada uno, y esto es algo que voy a tocar un poquito más al final. En este anime, pues como pudieron haber pensado con la sinopsis que le di, hay un saborcito a El Señor de las Moscas de William Golding, hay también en los primeros capítulos un toquecito al experimento de la prisión de Stanford. Eso pues significa que trata mucho los temas de la justicia, el poder, son una cosa que va juntas, son cosas que van separadas. ¿Qué se prefiere? ¿Hacer lo que es justo o hacer lo que es correcto? ¿Son las dos cosas lo mismo? No lo son. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que yo personalmente ni siquiera estoy de acuerdo con lo que dice en este tema, pero el anime lo trata tan bien y pues obviamente presenta muchas cuestiones que pues aunque yo no esté personalmente de acuerdo, puedo darme cuenta y puedo disfrutar la forma en la que tratan el tema. Esto es cierto que a medida que van avanzando los episodios, todos estos saborcitos se pierden y empiezan a ver como gotitas de otros temas, pero ya el anime pasa a ser algo como casi que completamente diferente. Tenemos unos episodios en los que se habla un poco de el capitalismo y cómo forzar a las personas a trabajar en una empresa que es lo productivo, lo que se necesita ahora en la sociedad, pues forzosamente va a crear a gente que no quiere trabajar, gente como hikikomoris, ermitaños, que simplemente no es eso lo que quieren, a lo que quieren dedicar su vida, entonces van a decidir no participar en la sociedad. También hay episodios en los que cae una gotita de absurdismo, replicando el mito de Sísifo casi literal. Pero lo más interesante de toda esta serie es que a pesar que tiene todos estos temas y trata todos estos temas a cierta medida, pues realmente lo que es básicamente una serie de perdedores. Y es una cuestión muy extraña, pero no solo Nagara, el protagonista, es en general como el típico loser, el típico nerd, que en la escuela pues es hecho de menos, es puesto a un lado, nadie lo quiere, nadie se quiere juntar con él, es solitario todo el tiempo, sino que los personajes con los que se rodea e incluso esas personas como populares y con todo esto, se llega a mostrar que simplemente no llegan a ser lo que quieren ser. O sea, siempre todo este anime está repleto de esa sensación de no llegar a conseguir las metas que uno quiere. Entonces, ser básicamente un perdedor es básicamente una oda a no ser suficiente, lo cual pues, joder, estoy sudando, lo cual es una cosa bastante fuerte porque poco a poco se van saliendo las capas de significado que tiene la serie,
que se envuelve en todo este universo sci-fi y todo esto que acabo de mencionar de las referencias y la intertextualidad, pero poco a poco se van quitando las capas y va dejando ver realmente el mensaje interno. Y es que básicamente esta es una serie de un coming of age. Es básicamente, pues, los estudiantes se están graduando, van a entrar a la vida adulta, entonces es un gran salto, es todo este momento. Entonces todos estos sentimientos pues básicamente encapsulan pues, esto más grande. Tanto así que se puede dar una interpretación que personalmente le doy yo, que el irse a la deriva es una alegoría a decir que pues en este momento crítico en el que se pasa de niño a adulto, pues el niño se va de viaje, se va a la deriva, se va más allá y en lo que queda en la realidad es nada más que un cascarón de la persona que realmente se era. Entonces vienen todas estas interpretaciones porque el anime también es muy críptico. Entonces, como puede bien ser esto, también se puede dar la idea de que la realidad es súper absurda, también tiene muchos tonos de existencialismo, entonces, ¿cuál es el propósito? Y todo este tipo de cosas que hace que sea una historia con muchas capas de interpretación y pues obviamente si tiene interpretación, pues tiene que tener muchas capas de contenido. Visualmente también es una maravilla, tiene un estilo minimalista que recuerda como si fuera un anime viejo, un anime antiguo, lo cual rápidamente desaparece cuando se ve un teléfono inteligente y no los clásicos teléfonos viejos que se usan en el anime todavía. Pero ese estilo minimalista, principalmente en los personajes, hace un contraste muy bueno con todas estas imágenes casi que caleidoscópicas de pues una historia de ciencia ficción, una serie de ciencia ficción. Entonces ese minimalismo le aporta muchísimo a la serie, como también lo que podría ser el principal criticismo, pero que personalmente lo veo como algo que realmente le aporta a la serie, y es que uniendo lo que mencioné antes de que los poderes pueden llegar a ser un poco crípticos y no entenderse realmente cuál es el poder. En la historia hay muchos cabos sueltos, hay cosas que no se explican, hay cosas que pasan porque sí y ya, hay cosas que empiezan siendo importantes y de ahí se diluyen y no hay nada, hay problemas que se resuelven y nunca se explica cómo. Todo esto, aunque se puede ver como una crítica, yo personalmente lo veo como algo agregado, un valor agregado a la serie, porque todas estas cosas, todo esto como nebuloso que hay en las explicaciones, pues realmente solo agrega a toda esa confusión, a todo ese absurdo que rodea la serie en todos sus aspectos. Por lo que al final de cuentas, todos estos errores terminan aportándole más al significado, más a la ambientación de la serie en general, no tanto para los personajes, sino para el que está viendo la serie. Entonces, ni siquiera lo podría considerar como un error. ¿Y por qué creería que no es un error, sino un valor agregado? Y es que a mí personalmente me parece que es una decisión haberlo hecho así. O sea, fue a propósito dejar todos esos hilos sueltos, todas esas cosas ambiguas, porque el anime, aunque no lo parezca, está muy bien cuidado. O sea, tiene unos detallitos en los que se hace un foreshadowing, se muestra un momento que va a ser relevante episodios después, casi que toda la temporada después. O sea, reví ciertos episodios de la serie y me di cuenta que habían pequeños detallitos que no se hacían muy evidentes, que eran como algo secundario y todo eso, pero que recordaban casi que al final de la serie. Entonces, detalles así, tratados con tanto mimo, no da mucho espacio a que estas cuestiones más centrales se dejen al azar solo porque sí. O sea, es una decisión y por eso yo considero que es como un valor agregado a crear esa sensación de absurdo, de perdido, de oscuro, casi que onírico, como si estuvieran viviendo un sueño. Entonces, como yo describiría esta serie, es básicamente un absurdo, pero un absurdo muy bien tratado y un absurdo con un mensaje bastante profundo en cuanto a, pues esto, el coming of age y muchos temas más, que no solo es como este es el mensaje y ya, sino que está todo puesto a interpretación, porque
pues obviamente es muy críptico. Es una historia de ciencia ficción. Obviamente la ciencia ficción siendo solo una herramienta para dar a entender un mensaje. Entonces hace que todo sea un poquito más convulso, un poquito más oscuro, pero que al final de cuentas estén todas las opciones, todos los detalles importantes para que el espectador pueda llegar a una interpretación. Entonces, pues básicamente eso es la serie. Véanla por favor, así de simple. En cuanto puedan, obviamente no es algo que espero que le guste a todo el mundo, porque como digo, tiene cosas que se pueden considerar como errores y muchas cuestiones que pueden ser un poquito pesadas, pero realmente a mí me parece que es una serie brillante. Como digo, llegó muy rápidamente a ser una de mis series favoritas por cómo trata todos estos temas. Entonces, pues sí, invitados completamente a verla. Si ya la han visto, pueden dejarme abajo en los comentarios sus opiniones y todo ese tipo de cuestiones. Si no la han visto, pues pueden decirme si les interesa o no. Pero nada, pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, y suscribirse al canal si les gusta el contenido, darle like al video. Pero no, hasta la siguiente.